¿Qué tal, queridos amigos de Así Somos? Gracias por acompañarnos. Y hoy, como siempre, Sheila, bienvenida a Así Somos. Gracias, Doris. El tema de hoy, otro tema muy interesante, y yo sé que a nuestros queridos televidentes les va a gustar, puesto que estaremos hablando de la anulación de la pensión alimenticia, un tema muy importante, ¿verdad? Claro que sí, es un tema bastante importante porque se tiene que saber cuál es el procedimiento para anular una pensión alimenticia. Mira, antes de hablar del tema en sí, quizás puede ser importante saber cuáles son las consecuencias, digamos, si el padre no respeta pagar la pensión alimenticia. Bueno, la consecuencia es una deuda y quien es el encargado de cobrar esta pensión es un organismo del gobierno, que es Revenu Quebec, y ellos tienen toda la potestad para ir a embargar, por ejemplo, una parte del salario del padre obligado. Pueden haber muchas medidas de ejecución. La pensión de alimentos es una prioridad en los derechos de los niños, puede ser mayores o menores, pero es bien importante saber que es un derecho prioritario, Doris. Bueno, sabiendo esto, ¿en qué momento uno puede hacer, digamos, la demanda de la anulación de esta pensión? Es bien importante saber cuándo se puede pedir una anulación de la pensión de alimentos. Te pongo un ejemplo. Si el niño es menor y el padre ha sido condenado por la corte a pagar una pensión alimentaria de $200 al mes, es simplemente un ejemplo. Si este padre pierde su trabajo y no tiene ningún ingreso económico, él no puede continuar teniendo una obligación alimentaria cuando no tiene ingresos económicos. Y es bien importante saberlo. ¿Por qué? Porque probablemente para nuestros televidentes debe ser obvio de que, bueno, si no tengo un trabajo, no tengo que continuar pagando una pensión de alimentos y simplemente el organismo del Estado, que es el encargado de cobrar esta pensión, debe paralizarlo automáticamente, y no es así. Cuando existe una orden del tribunal para pagar una pensión de alimentos, únicamente es el mismo tribunal que puede anular esta obligación. Bueno, y eso me lleva a mí a otra pregunta. ¿La pensión alimenticia llega a su fin desde el momento que el niño cumple su mayoría? Es muy importante tu pregunta, Doris, porque hay que tener en cuenta que en la ley quebecoa no existe un límite de edad para la pensión alimenticia. Quiere decir que a los 18 años, cuando el niño cumple su mayoría de edad, no se anula automáticamente la pensión de alimentos. Tiene que haber condiciones que se cumplan a fin que la pensión sea anulada. Bueno, entonces, ¿cuáles serían esas condiciones? Bueno, las condiciones para que una pensión alimenticia de adulto sea anulada es que este hijo tenga una autonomía financiera. Por ejemplo, si este niño continúa a estudiar a tiempo completo en la universidad, significa que aún no tiene la capacidad económica de solventar todos sus gastos, y el padre está obligado a ayudarlo a que continúe su carrera universitaria, por ejemplo. Entonces, esta es una condición muy importante, que el hijo mayor no tenga una autonomía financiera y que necesite la ayuda del padre. Pero tenemos que remarcar que no es en cualquier situación. Por ejemplo, si el hijo simplemente no quiere trabajar porque no quiere trabajar, entonces el padre no está obligado a continuar a ayudarlo económicamente. Tiene que haber motivos por qué el hijo está pidiendo una pensión de alimentos. Como te digo, los estudios universitarios es un buen ejemplo. Sí, es un buen ejemplo. Cuando se anula la pensión alimenticia, pues posiblemente con el tiempo se puede volver a hacer una nueva demanda, por ejemplo, para volver a obtenerla, porque la situación puede cambiar. Por supuesto, Doris. En cualquier momento que la situación cambie, que haya cambios significativos en la situación o del adulto, el hijo adulto, sí, o del obligado a pagar la pensión de alimentos, en cualquier momento estas personas tienen que dirigirse nuevamente a la corte, tienen el derecho de dirigirse a la corte para pedir que se fije una pensión de alimentos, o en el caso se anule. Perfecto. Bueno, entonces te agradezco una vez más. Siempre es un gusto estar aquí contigo. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, Doris. Buen día. Igualmente. Ya saben, tenemos una cita la próxima semana aquí en Así Somos. Cuídense.